Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. En este vídeo quiero resolver una duda bastante frecuente y es que si el TLP tiene cura o es para toda la vida y no tiene arreglo. La respuesta es pues la misma que para cualquier otro tipo de problema de salud o de cualquier enfermedad, y es que depende del caso. Hay casos que remiten con relativa facilidad y queda el diagnóstico en algo anecdótico que ocurrió en cierta época de su vida pero que ya se superó. Y hay otros casos que se cronifican, se complican y parece que con el tiempo van a peor y terminan muy mal. Terminan muriendo antes de la edad que les corresponde, o bien por complicaciones de obesidad, o por suicidio, o por muchas circunstancias que pueden acortar la vida de las personas con TLP, ¿no? Entonces depende de muchos factores que son los que yo voy a ir enumerando de manera resumida y sencilla, tanto los factores que influyen favorablemente como los que perjudican el pronóstico del TLP. Entonces, uno de los factores es la edad de inicio. Cuando los primeros síntomas de inestabilidad emocional empiezan a aparecer incluso en la niñez, hay niños que ya empiezan a tener reacciones emocionales desproporcionadas junto con rigidez cognitiva, que el niño no entra en razón ni se calma de ninguna manera, y además tiene muchos conflictos con las personas que le rodean, tanto con su familia como en el colegio, y empieza a tener problemas desde muy niño. Suele ser un mal factor pronóstico a largo plazo del TLP. Otro factor es la edad a la que la persona busque ayuda. No es lo mismo buscar ayuda a la edad que suele aparecer el TLP, que es entre los 19 y los 32 años, final de la adolescencia, principio de la edad adulta, que la personalidad todavía no ha cristalizado y entonces es muy moldeable y responde muy bien a la terapia, al tratamiento tanto psicológico como de fármacos. No es lo mismo eso que una persona que pide ayuda mucho más tarde, cuando ya su personalidad está mucho más sólida, mucho más formada, y la estructura de la personalidad lo único que se le puede hacer un poco es limarle las aristas, pero responde peor a la terapia a una persona que tiene ya la personalidad mucho más sólida y mucho más estructurada. Otro factor es el deterioro funcional que tenga esa persona. Si la persona no funciona bien ni con su familia, ni con su pareja, ni con su trabajo, ni con sus estudios, ni tiene hobbies, si tiene mucho deterioro funcional, es decir, la persona no puede funcionar casi en ninguna faceta de su vida, tiene peor pronóstico que una persona que, aunque tenga el diagnóstico de TLP, pues tenga una vida medianamente ordenada en cuanto a trabajo o estudios o pareja o llevarse bien con la familia o relacionarse. Entonces, a mayor deterioro funcional, peor pronóstico. Otro factor es el número de síntomas. Dentro de que una persona tenga TLP hay algunos que tienen muchos síntomas y otros que tienen pocos. Los que tienen muchos síntomas tienen mejor pronóstico porque el tratamiento suele ser los efectos del tratamiento suelen ser más llamativos porque suelen ser síntomas impulsivos. Los síntomas que se ven desde fuera son a los que suele atacar mejor el tratamiento, tanto médico como psicológico. Entonces, cuando la persona no tiene muchos síntomas, suele ser señal de que el dolor lo tiene por dentro y lo enmascara y lo tapa y lo inhibe, y entonces eso provoca una sensación de vacío y una falta de ilusión por vivir que es más resistente al tratamiento que los síntomas impulsivos que responden y que remiten antes. Otro factor es la severidad del TLP. Hay graduación, o sea, hay grados de TLP. No es lo mismo un TLP leve que un TLP cada vez más grave, ¿no? Hay como muchos grados, igual que ocurre con la fiebre. No es lo mismo tratar una fiebre de 37,3 que una fiebre de 40. Pues con el TLP pasa igual. Hay TLP suaves y hay TLP más severos y hay TLP que son muy, muy severos. De lo que depende el grado de severidad del TLP es del grado de vivencias, del grado de dolor y del número de vivencias traumáticas que haya tenido esa persona a lo largo de su vida. Entonces lo podemos representar como que esto es la vida de una persona. Entonces en la vida de una persona pueden haber dos tipos de vivencias traumáticas. Una
que la persona puede perfectamente identificar y recordar cuándo fue que le pasó aquello, con quién estaba, dónde se encontraba en ese momento y a qué se debe. Por ejemplo, una mudanza, muchas personas sitúan aquí el inicio del TLP, cuando se mudaron de casa, cuando se cambiaron de colegio, cuando sus padres se divorciaron, cuando su novio le dejó. Hay vivencias traumáticas que son gordas, pero importantes, severas, pero puntuales. Y luego hay otro tipo de vivencias traumáticas que no son tan visibles, pero que son sensaciones mantenidas negativas a lo largo del tiempo, que provoca un trauma invisible mucho más dañino, porque ni uno mismo ni los demás pueden validarlo ni reconocer que esto haya llegado a ser traumático. Es que la suma de muchos traumas pequeñitos al final es peor que uno grande. Entonces, la frecuencia con la que ocurran estos acontecimientos traumáticos, lo intensos que sean y lo pronto que empezaron a aparecer estos puntitos a lo largo de la vida de una persona, determina una mayor severidad del TLP. Mayor severidad cuanto más acontecimientos traumáticos, tanto visibles como invisibles, hayan ocurrido a lo largo de la vida de esa persona. Otro factor es el tipo de apego que tengan con sus padres. Entonces, todos los niños pequeñitos es como que sienten mucho, pero comprenden poco sus emociones. Es como que no encuentran una explicación a por qué sienten tan fuerte las cosas. Eso le pasa a los niños. Entonces, para eso hace falta que tengan a un adulto que tiene mucho más equilibrado lo que siente con lo que piensa, y entonces pues que pueda hacerle al niño, pues en parte absorberle parte de sus emociones, consolarlo, amortiguar un poco el nivel emocional, absorber el adulto parte de sus emociones y al mismo tiempo darle explicaciones y darle apoyo y darle al niño una sensación de: es normal lo que sientes, yo estoy contigo y te acompaño y no te abandono. Entonces va haciendo un tipo de apego seguro que hace que el niño poco a poco reduzca su emocionalidad e incremente su racionalidad y se vaya pareciendo cada vez más a un adulto sano. Pero cuando este niño no tiene un adulto sano que le acompañe, que le ayude, que le apoye, pues el niño no entiende lo que siente y entonces se busca él sus propias explicaciones. Las explicaciones que se buscan es: soy defectuoso, soy raro, soy diferente y es mi culpa. Estos son los principales factores, aunque hay otros, como por ejemplo el cociente intelectual. Cuanto más inteligente la persona es, mejor pronóstico tiene. Que no existan rasgos antisociales, es decir, que la persona se arrepienta cuando hace daño, es un buen factor pronóstico. Que hay otras personas que no se arrepienten y que disfrutan haciendo daño, entonces eso tiene peor resolución. Rasgos narcisistas, porque no quieren ayuda psicológica. Cuando hay rasgos narcisistas suele haber peor pronóstico también. Y luego también hay otros factores que no dependen tanto del paciente, sino más bien del terapeuta. La capacidad que tenga el terapeuta para conectar con el paciente, vincularse con él, transmitirle seguridad. Y eso provoca que el paciente tenga buenas expectativas con respecto a su tratamiento. Y también el tipo de terapia que use cada profesional, que sea más específico o menos. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y muchas gracias.